Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, una manera en Brasil. Hoy me encuentro aquí en el lado municipal y vengo a hablarle de un tema que es bastante interesante y que a ustedes les llama mucho la atención sobre las personas que están acabadas aquí a Brasil. Aquí se encuentra conmigo una amiga y una compañera que es venezolana. Ella nos va a acompañar en el programa de hoy. Vamos a estar hablando sobre el tema del trabajo. Ella lleva ya un año y medio aquí. Buenas, Mariana. Hola, ¿Cómo estás? hola a todos. Bien. Bueno, ya como habíamos hablado anteriormente, queríamos tocar el tema del trabajo. Primeramente vamos a hablar que aquí en el lugar donde nosotros estamos, en Cascabel, hay bastantes oportunidades de trabajo. Y te digo el por qué desde mi punto de vista. Porque como hay tantas fábricas, está Copavel, está Alar, los centros comerciales, está el shopping Yotae, el Catoay. Son lugares que como que tienen bastante bajas de trabajo para nosotros los inmigrantes. Sube atendentes, elaboradores y esas cosas. Que son ambientes que producen bastante, que dan bastantes posibilidades de trabajo. Por eso es que digo que aquí hay bastantes oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Aquí para poder trabajar lo que piden es ORY, documento con foto, ya sea protocolo de refugio, ORY, Sí. y el probante de enderezo, que Exacto. son las dos cosas principales que piden para los temas de trabajo, más la cuenta de banco, por supuesto, que donde yo la hice, que fue en Banco de Brasil, nada más que te pedían el comprobante de enderezo Y y el permiso de la empresa. no, a mí no me pidieron el permiso, porque tú sepas, a mí me pidieron nada más el comprobante de enderezo y un documento con foto, ya sea protocolo. En ese tiempo todavía estaba con el protocolo de refugio. Y gracias a Dios, ya con eso, porque nada más que te piden para el salario, la tarjeta de banco, comprobante de enderezo y el protocolo de refugio y por supuesto CPF, que eso es una de las cosas primordiales. Quiero empezar por ti porque aparte que veas más tiempo, has trabajado en otros lugares. Yo solamente he trabajado donde estamos ahora. ¿Cómo te fue ese choque? Porque yo sé que tú antes de venir para acá pasaste por Perú y saliste de Venezuela, Perú y de Perú para acá. Pero bueno, vamos a estar centrándonos aquí en Brasil. Dime cómo fue, Mi primer trabajo. claro, tu primer trabajo, cómo lo encontraste, esa Ok. serie de cosas. Mi primer trabajo fue en una empresa. Y lo conseguí por unas amistades que ya trabajaban ahí. Ujú. Y fue bien, solo que como vivía muy lejos de la empresa, se me hacía complicado el transporte y todas esas cosas, la hora que tenía que salir. ¿Cuántos días a la semana? De lunes a viernes Y descansaba sábado y y domingo. descansaba sábado y domingo, sí. Ya. ¿Y cuál era el salario? 1800. Sí, 1.800. más el vale de alimentación, que es casi 500 reales. Y te daban ayuda de movilidad, o sea, vale transporte. Sí, vale transporte, el vale de alimentación y todo eso. ¿Y tu trabajo ahí en qué consistía? ¿Qué era lo que tú hacías trabajando ahí? Yo trabajaba en el área de embutidos, empaquetando salchichas. Y era relajado el trabajo, solo eso, pues no era forzado de que alza peso ni nada por el estilo, sino era, ¿A ti te hacía complicado el transporte porque no había o por el horario de que tenías que no, salir y entrar? no, por el horario se me hace complicado, llegaba a mi casa muy tarde, pero es bien. Era bien el trabajo, no era agotador, son 8 horas, normal, era. A ti lo que te gustó de ese trabajo, no tanto la comodidad de trabajo, sino como el tema de transporte, que tenías Sí, que llegar y salir muy temprano ajá, y llegar muy exactamente, tarde. sí, es. ¿Qué tal te parece la diferencia de trabajo tanto de aquí como de tu país? ¿Qué te parece? ¿Qué tal con eso? La diferencia de trabajo. Bueno, aquí hay más oportunidades, igual que también en lo económico, es mucho mejor. Este, lo único complicado que ya todos sabemos que es el idioma, pero claro, poco a Sí, poco, no, ¿entienden? poco a poco Ujú, uno le va cogiendo la vuelta a eso claro. y más o menos ellos te ayudan mucho a que tú comprendas, a Ujú, que tú entiendas y te ayudan mucho, te enseñan. Por lo menos nosotros donde estamos, desde el principio nos enseñan, nos van enseñando todo lo que tenemos que saber claro. para el tema del trabajo. Otra cosa importante, ya como les había dicho, el tema del salario, el tema de las oportunidades, que hay muchas, tanto en el sector agrícola, en el sector de venta, Ajá. en el sector, mayormente en el sector de venta, que es donde nosotros estamos, que es los shopping, los mercados, las tiendas que hay en el centro también. El salario aquí mínimo es 1.700, ¿no?
Sí, 1733, creo. 1000, ajá, eso. 1733 el salario mínimo aquí donde nosotros estamos. Yo les digo una cosa, señores, con respecto a eso y a por lo menos con el salario, esto también es un país que tiene que ser para dos personas, no solamente para uno, porque Sí, para uno sería muy difícil claro. tener Pues, que pagar el renta, agua, alquiler, luz, internet, exactamente. teléfono, comida. Cuando ya son dos personas, los gastos se dividen, es mucho más sencillo Claro. pagar todo de manera general. Por eso es que, que cuando son dos personas es mucho más sencillo. Pero el tema del trabajo, trabajo hay, tienen buen salario, es verdad que nosotros lo vemos como bueno, es verdad que es el salario mínimo, pero por lo menos para uno empezar es un avance y también ya activas tu cartera de trabajo, tienes récord de trabajo y son cosas que van sumando y que son importantes. Sí. Y otra cosa también, Jorge, que uno tampoco, por decir que uno puede ir escalando, ¿entiendes? Y hay mejores sueldos, Por claro que hay supuesto. mejores sueldos. Solo que uno tiene que ponerse una meta de que va a subir, ¿entiendes? Que No, va a por supuesto, avanzar. en el mismo trabajo nosotros hay varias posibilidades de Claro. crecer, de crecer en tanto profesional como de manera Sí. salarial, También eso lo toman mucho en cuenta aquí, eso para que los empleados crezcan personalmente, profesionalmente, profesionalmente. También aquí son muy buenos por esa parte. el crecimiento. Ujú. Y otra cosa, ya hablando del tema del salario, es verdad que es difícil, porque yo quiero retocar ese tema porque es lo que la gente más pregunta. El trabajo hay, lo que como todo, uno tiene que adaptarse a que aquí el método de Claro. trabajo es diferente. Ujú. Tratamos con personas que tienen otro tipo de carácter, tanto los venezolanos con nosotros los cubanos, con los brasileños, y nosotros los cubanos con Brasil, con los venezolanos y con los brasileños, que es mayormente la ciudadanía, así que nosotros trabajamos aquí. Al principio es complicado porque todo el mundo tiene su cultura totalmente diferente. En el Claro. caso tuyo y la mía, para ti hay cosas que son malas, que para mí no lo son, que para ti son buenas y para mí no lo son. Claro. Todo es tipo de cultura y también con el tema de los brasileños. Pero como tal, al final trabajamos como equipo y buscamos la manera De resolver de las resolver cosas. las cosas y darnos Exactamente. bastante bien. Y eso también, que profundizar el tema del trabajo para que los que nos están viendo vean más o menos, por lo menos aquí, nosotros trabajamos, nosotros tenemos un salario de 1.900 más el vale alimentación, más el vale de transporte. Trabajamos 12 por 36, trabajamos un día sí, un día no. Y el trabajo es bastante cómodo, al principio es complicado. Yo sí sé que el principio es complicado, porque a mí me costó trabajo al principio adaptarme tanto a las culturas como a la forma de ser, a la forma de tratar a las personas que nosotros como somos un poco más acelerados. Sí. Hablamos muy alto, aquí es diferente, aquí la gente habla bajito, son un poco más medidas. Claro. Pero que no tengan miedo, que todo en la vida, al final todo en la vida uno se adapta. Ya yo llevo aquí 5 meses, ya yo me adaptaba a la forma de ellos, se adaptaron a la mía, mezclamos bastante bien, Sí. que es una cosa importante. Con respecto a, mayormente aquí en los trabajos, tienes el primer mes, es una escala de 3 meses. Primer mes es la experiencia, ¿no? La experiencia son 3 meses. No, son 3 meses de experiencia Ajá. y ya son 3 meses de prueba, por decirlo de alguna El forma. primer mes, que si pasas ese primer mes, ya te quedas para los otros 2 meses, y ya si pasas los otros 2 meses, ya te quedas fijo en el centro de trabajo. Aquí la diferencia que hay aquí en Cuba, que en Cuba tú te botas de trabajo y ya se acabó todo, se quedó así. Aquí no, aquí es muy diferente. Aquí ya cuando tú pasas a ser trabajador fijo, que eso pasa después de los 3 meses, que ya pasas la experiencia, porque los 3 primeros meses de experiencia, el contratador tiene, cuando te contrata, tiene la posibilidad de dejarte ese mes trabajando y ver si tú vas cogiendo con facilidad ese conocimiento de trabajo. Y si pasas ese primer mes, ya te dejan posteriormente los otros 2 meses, que es para terminar la experiencia completa. Y ya cuando pasas esa experiencia, o puedes seguir trabajando o no. Todo eso está en las manos del empleador, que te quiera dejar, o si eres buen trabajador, te queda. Obvio, no es que pum pum se acabó, no. Si eres buen trabajador, te queda. Que es una de las cosas que la gente, porque eso en Cuba no funciona, no sé, por lo menos yo, en los 30 años que tengo eso en Cuba, yo nunca lo vi. Tú empiezas a trabajar ya, pum, y te quedaste. Ya no, aquí es diferente. Ya cuando tú pasas a trabajador fijo, es diferente. El empleador no te puede despedir sin causa justa. Una serie de derechos que tiene el trabajador, que aquí sí se respetan, tanto horario de trabajo, salario. Aquí hay mucho, tanto con el tema de racista, tanto étnico como o sea, de país. Hay mucho cuidado con el tema
aquí son muy respetuosos con ese tipo de temas. Aquí no se te puede referir como por tu color de piel, ni decirte de manera despectiva la nacionalidad que tú tienes, ni nada de esas cosas. Eso aquí en los centros de Eso es trabajo es prohibido. penado. Decir el tema de color, súper prohibido. Volviendo al tema del contrato. Y el trabajador tiene, por supuesto, una serie de derechos, como cumplir con horario de trabajo, cumplir con el salario. Tu centro de trabajo es responsable desde que tú sales de tu casa para ir a tu trabajo, tanto en el trabajo, cuando tú sales del trabajo hasta que llegues a tu casa. A ti te pasa algo en el transcurso de tu casa al trabajo y tu centro de trabajo tiene que hacerse responsable. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad como contratado o como empresa hacerse cargo de ti, de que tú salgas de tu casa hasta el centro de trabajo y cuando tú salgas del trabajo hasta tu casa. Así como tanto temas médicos y esas cosas que tengan que ser correspondientes al trabajo. Él tiene que hacerse cargo de todas esas Corre por cosas. la empresa. Otra cosa más que quería hablar con respecto a los 3 meses. Tú cuando estás trabajando ya como trabajador fijo, lo más rico tiene eso. Ya cuando tú estás trabajando como trabajador fijo, tú tienes un derecho y también tienes una obligación. Tú tienes el derecho, tú te puedes ir del trabajo. Lo que tienes que trabajarle a esa empresa durante un mes después que anuncias tu baja, no sé cómo se dice aquí, tu despido, tu retiro, por obligación. Y ellos te pagan ese mes de trabajo más una compensación que te dan por ese mes de trabajo. En caso de que tú te vayas de trabajo sin cumplir esos 3, tienes que pagar una multa hacia la empresa por irte ante el tiempo de plazo, porque el plazo extra, pides la baja hoy, te tienes un mes para trabajar a la empresa. Eso es como que la empresa busca una gente que te sustituya para que la empresa no se sienta ese golpe. Y en el caso de que la empresa te despida a ti de manera injustificada, tiene que pagarte un salario. Despido, eso se llama despido. Justa causa. Justa causa. No, yo creo que eso se llama salario de desempleo. Un salario de desempleo, que eso te lo pagan por un tiempo determinado a que tú vuelvas a encontrar trabajo para que tú pagues tus cuentas, tu bill y esa serie de cosas. Son las cosas que yo más he conocido. Aquí hay un montón que son, uno va a ver la diferencia porque por lo menos en mi país eso no existe. Ya he hablado suficiente. Dime tú, ¿qué tú crees sobre todo de manera general del lugar donde estás trabajando ahora, donde has trabajado tú como mujer? Porque eso es un tema también que es importante, cómo es el trato a ti que eres mujer. El hombre, yo soy hombre, es diferente. A peso, corre para aquí, corre para allá, pero en el caso de yo que eres mujer, no, me imagino que no sé igual el trato. No, aquí son muy respetuosos con las mujeres y todo eso. Con respecto al trabajo donde yo estoy, no puedo decir nada malo porque de verdad que es un buen trabajo, demasiado. Los jefes tienen, por decir, los gerentes tienen, ¿cómo decirlo de una forma? Están muy pendientes de sus empleados, ¿entienden? Que no son un tipo de personas que solo piensan en ellos y no en los empleados. Y el ambiente de trabajo es súper bien, muy bueno. Los compañeros brasileños, los cubanos, los venezolanos son un ambiente de trabajo muy bueno. Y ya, y eso es una de las cosas que quería tocar, tanto las posibilidades de trabajo que hay aquí, como vuelvo y te repito, y centros comerciales, todos los mercados, aquí hay varias líneas de mercado, todas ofrecen vagas de trabajo, y ahí ellos te explican el horario, el salario. Yo sí les digo que lo importante para trabajar aquí es protocolo de refugio, CPF, y comprobante de enderezo, que es comprobante de dirección, que es un comprobante que afirma de que tú estás morando aquí en Cascabel, viviendo aquí en Cascabel. Son los documentos de manera general que piden para todos los trabajos. El comprobante de dirección, ya cuando uno llega a este lugar, por lo menos donde yo estoy viviendo, tú lo haces vas al cartorio con un comprobante de, no sea tanto de agua como de luz, y un papel que te dan que tú vienes con tus datos y la persona que te da ese comprobante de enderezo y ya lo resuelve. Ahí el cartorio, esos son 15 minutos. Asentas tu firma, reconoces tu firma y ya. El CPF es cada otra persona física, como he hablado en otras ocasiones, y el protocolo de refugio, que es donde sale de tu foto, porque aquí lo que piden es un documento conforme. En el caso que ya tengas RIE, presentas tu RIE. En el caso que tengas protocolo de refugio, tu protocolo de refugio. Esos son los documentos que mayormente piden. En el caso mío, porque tú eres diferente, ya tú eres residente, ¿no? Sí. A ti te piden la residencia y esas cosas. Otro tema así importante, hablamos del salario. Aquí mayormente las jornadas de trabajo son de 12 por 36 y de 6 por 1. Sí, por 1, exacto.
En el caso de las mujeres, descansan dos domingos al mes, porque normalmente se descansa un domingo al mes y un día a la semana. O sea, tú trabajas de lunes a domingo y descansas todos los martes. O sea, todos los martes del mes tú descansas y un domingo, en el caso de los hombres, un domingo al mes, en el caso de las mujeres, 2 domingos al mes. Eso es mayormente la jornada que se manipulan aquí, 12 por 36, 6 por 1, en el caso de esos centros de trabajo que trabajan de lunes a viernes, horario oficina, 8 de la mañana, 5 de la tarde. 8 horas, sí. 8 horas. En los centros comerciales más que todo se trabaja así, 6 por 1 o 12 por 36, más que todo. Otra cosa, aquí el tema de transporte es bastante, por ese lado es bastante considerado, porque ellos esperan y todo a que tú llegues a la parada. No es que te conozcan, ellos tienen un horario, ellos saben que el shopping cierra a las 10 y que ya de 11 a 11 y media todo el mundo está llegando a las terminales y las guaguas esperan a que tú llegues para irse, porque aquí las guaguas terminan de pasar a las 11 de la noche. Y yo en el caso mío, es mi guagua la que yo cojo, es la última que pasa 11 y 50. Y ellos siempre esperan que la guagua mía el este oeste llegue para coger y irse. Yo lo que sí les aconsejo a los cubanos y a los venezolanos que ven que aquí por lo menos hay bastantes posibilidades de trabajo, que no tengan pena, que vayan a los lugares buscando vagas de empleo. Por lo menos en el shopping Catoy donde trabajamos nosotros, en el shopping JL también hay, ya como les dije, en los silos, en todos los centros, en todos los mercados, Mufatao, Mufato, Iraní, empresa. Hay bastante posibilidades también, aquí también hay un ministerio de trabajo que en Cuba existe, que es un ministerio de trabajo que tú vas y te dan todas las posibilidades de trabajo que existen y te dan, o sea, las posibilidades de trabajo y lo que puedes hacer, lo que vas a hacer, lo que vas a cobrar, los días de trabajo. O sea, que te lo explican todo en ese ministerio de trabajo y te dan las posibilidades de lo que tú quieres y te dan opciones. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Hay opciones de todo tipo. Bueno, que no se paren por el idioma, porque no es difícil como todos dicen, no tengan miedo por esas cosas porque aquí tienen paciencia con uno puede aprender y además que aquí no es como en otros países, que está el bullying, ¿cómo se dice? La fobia a los venezolanos, a los cubanos. Sí, eso aquí no se ve, de verdad que no se ve. Claro que sí va a haber una que otra persona, pero no todo el mundo no es así. algo que sea distintivo. Ajá, no algo que sea así común que va a hacerlo todo el mundo. Aquí por lo menos nos dan la posibilidad nosotros de integrarnos a la sociedad, nos dan la posibilidad de aprender, de incluirnos, nos tratan bien, yo no tengo quejas de maltratos así de manera directa, ni indirecta tampoco, de que no se rían de nosotros, nada de esas cosas. Aquí lo que dan la posibilidad, nosotros tenemos muchas posibilidades de trabajo, vuelvo y repito, no me he cansado de decirlo porque es verdad que hay muchas posibilidades de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con los temas de trabajo? Ojo con esto, que es el tema que choca. Es el tema de la documentación. Aquí no te pueden ir a trabajar por el don ni nada de esas cosas, aquí no existe. Aquí tienes que tener tus documentos para poder empezar a trabajar. Por eso es que yo les digo, en el caso de las personas que me siguen a mí, porque yo vine por la frontera de Venezuela, que vengan con todos sus documentos para que puedan empezar a trabajar en cuanto entren. Yo soy el vivo ejemplo. Yo llegué aquí el día 21 y ya el 25 ya yo tenía mi trabajo aprobado para empezar a trabajar. Yo tenía todos los documentos entregados, todos los documentos. Y eso es otra cosa. Aquí no, muy pocas veces de manera presencial, aquí todo se hace por WhatsApp, tú mandas las fotos de los documentos, ¿verdad? Sí. Eso no es que ve al lado y el papel, no. Tú tienes tus documentos en la casa, foto por WhatsApp y se acabó. Y lo normal, claro, la entrevista que no sí te la hacen entrevista. físicamente. No, por supuesto. Y ya, los exámenes que te mandan a hacer y todo eso es gratis, eso no tienes que pagarlo. Esa es la otra parte de la historia. Ellos te hacen exámenes médicos de la vista, físico y todas esas cosas para saber que tú estás bien y esas cosas. Y todo eso va por cuenta de la empresa. Nosotros no tenemos que pagar nada de eso. También aquí por el trabajo dan a finales de mes dan cestas de Navidad. Aquí se dice Natal a Navidad. Las fechas festivas nos dan algún que otro regalito. El día del padre, el día de la madre, el día de la mujer, dan cualquier Dan detallito. presente. Nosotros por lo menos en el centro de trabajo de nosotros nos dan entrada para el cine, nos dan posibilidades, o sea, nos dan entrada a restaurantes con gastos pagos, el cine. Y como ella estaba recalcando lo que ella estaba diciendo, no tengan problema con el tema del idioma, y también, ¿qué es lo que pasa? Ya como se está haciendo bastante común que haya personas de habla hispana, de habla español, ellos ya en muchas ocasiones ya ellos conocen muchas de las palabras de manera general, las palabras que nosotros usamos. Ya creo que hemos hablado así lo más importante, que es el tema salario, los horarios, lugares de posibilidad donde puedas encontrar trabajo. Otra cosa, el tema del salario. Nosotros cobramos 1.900
En el salario está el pago de asiduidad y que es como decir no llegar tarde, no faltar. También está el bono de excelencia que encierra más o menos lo mismo. En muchos de los centros de trabajo dan muchos pagos, o sea, como pagos, como bonos, que son en dinero, por supuesto, por no faltar, por trabajar bien, por aprender rápido. Y esas cosas, ¿ves? Como que incitando al buen trabajo del trabajador, motivando motivando a uno a a trabajar, trabajar. seguir poniendo nuestra parte y todo eso. Eso es una cosa también que hay que hacer, que hay que recalcar, porque por lo menos en el país, por lo menos en mi país, eso no existe. Tú trabajas, punto y se acabó. Venezuela. Ya. Y pues nada, ya tocando este último tema, nos despedimos. Alguna duda que tenga, como siempre le digo, lo dejan aquí abajo en la caja de los comentarios, le estaré respondiendo poco a poco. Y muchas gracias, Mariana, por acompañarme en este video. Esperemos hacer otros más. Sí, si Dios quiere. Si Dios quiere y va a querer, de otras cositas que tengo pensado. Disculpen por demorar tanto en subir video, pero como les dije, aquí se trabaja y los días que tengo de descanso es para hacer otras cosas. Por eso que estoy acabado de llegar y todavía estoy envuelto en una serie de cosas que poco a poco les iré explicando. Estoy haciendo los videos paso por paso para que vean más o menos cómo es la adaptación aquí y esa serie de cosas. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao. Y a comer.